En el instante en que la vida se apaga, cuando el corazón late por última vez y los pulmones ya no logran tomar aire, ocurre un fenómeno tan fascinante como aterrador. La ciencia moderna ha logrado observar lo que pasa en esos segundos finales, y lo que han descubierto es algo que desafía nuestra comprensión del cuerpo humano. No es un simple apagón, como muchos imaginan. En realidad, el cuerpo entra en una secuencia compleja y coordinada, casi como si supiera que está llegando el fin y se preparara para ello. Es una danza biológica de supervivencia que dura apenas segundos, pero en esos instantes suceden más cosas de las que podríamos imaginar. Todo comienza con una crisis eléctrica en el cerebro. Cuando el corazón deja de bombear sangre, el flujo de oxígeno hacia el cerebro se detiene. En apenas 10 segundos, las neuronas comienzan a fallar, pero antes de morir, se disparan en una especie de tormenta eléctrica. Es como si el cerebro, consciente de que se está apagando, intentara enviar un último mensaje masivo. Este fenómeno ha sido medido en estudios con pacientes al borde de la muerte, y los científicos lo llaman descarga cortical terminal. Curiosamente, esta explosión neuronal podría explicar por qué muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte dicen haber visto una luz brillante o haber sentido que su vida pasaba ante sus ojos. El corazón, por su parte, no se rinde fácilmente. Cuando el flujo sanguíneo se detiene, las células del corazón aún contienen energía química suficiente para intentar reanimarse. Es por eso que, incluso después de varios segundos, el corazón puede producir pequeños latidos espontáneos, conocidos como contracciones agónicas. No son verdaderos latidos, sino reflejos eléctricos descoordinados que muestran la resistencia de la vida frente al final. A medida que el oxígeno se agota, cada órgano comienza su propia batalla por sobrevivir. Los pulmones tratan de inhalar aire de manera desesperada, lo que causa ese sonido característico y estremecedor conocido como respiración agónica. Es el cuerpo intentando, en un acto reflejo, reiniciar un sistema que ya está colapsando. El cerebro, todavía activo por unos segundos más, comienza a liberar una cantidad masiva de neurotransmisores como dopamina y serotonina. Esto genera una sensación intensa, casi eufórica, que podría ser la base biológica de la paz o el bienestar que muchos dicen sentir en el umbral de la muerte. Es como si el cerebro, sabiendo que el final es inevitable, ofreciera una última recompensa química para suavizar el tránsito. Simultáneamente, las pupilas se dilatan por completo. Este reflejo no solo indica el cese de la actividad nerviosa, sino que también permite una entrada total de luz en los ojos. Algunos científicos creen que esa luz al final del túnel podría tener relación directa con este fenómeno visual interno, una especie de ilusión producida por el cerebro moribundo. La piel, al perder irrigación, comienza a cambiar de color. En cuestión de segundos, el tono rosado natural desaparece y aparece un matiz pálido o azulado. Los capilares superficiales colapsan y la gravedad empieza a actuar, empujando la sangre hacia las zonas más bajas del cuerpo. Mientras tanto, las células, privadas de oxígeno, cambian de estrategia. Pasan de una respiración aeróbica a una anaeróbica, produciendo ácido láctico. Esta acumulación hace que el entorno interno se vuelva más ácido, acelerando la descomposición molecular. Literalmente, el cuerpo empieza a digerirse a sí mismo desde adentro. El sistema nervioso periférico también entra en crisis. Los músculos, al quedarse sin señales del cerebro, sufren contracciones involuntarias. Este proceso, conocido como espasmo cadavérico, puede hacer que los dedos se doblen, que los ojos se abran o incluso que el cuerpo parezca moverse brevemente después de la muerte. Durante este proceso, el sentido del oído es el último en apagarse. La ciencia ha registrado actividad auditiva en personas clínicamente muertas durante varios segundos después de la parada cardíaca. Es decir, es posible que el cuerpo aún escuche lo que ocurre a su alrededor.
aunque ya no pueda reaccionar. El hígado y los riñones, órganos vitales para la depuración del cuerpo, intentan filtrar los últimos restos de toxinas. Pero al no haber flujo sanguíneo, los desechos comienzan a acumularse rápidamente, contribuyendo al colapso celular generalizado. En el cerebro, las zonas más primitivas, como el tallo cerebral, son las últimas en rendirse. Estas áreas controlan funciones básicas como la respiración y el ritmo cardíaco, por lo que su resistencia es mayor. Pero una vez que mueren esas células, la muerte biológica es irreversible. Curiosamente, en varios experimentos recientes, los científicos han detectado actividad cerebral organizada hasta 5 minutos después del paro cardíaco. Esto ha llevado a debates sobre si la conciencia podría persistir brevemente más allá de lo que llamamos muerte clínica. Es un misterio que todavía no tiene respuesta definitiva, pero que abre puertas a nuevas interpretaciones sobre qué significa realmente morir. El sistema inmunológico, que ha luchado toda la vida contra bacterias, ahora se rinde, y esas mismas bacterias, especialmente las del intestino, comienzan a multiplicarse sin control. En cuestión de minutos, migran hacia otros órganos, iniciando el proceso de descomposición. La temperatura corporal empieza a descender. Cada hora después de la muerte, el cuerpo pierde aproximadamente 1 grado centígrado hasta igualarse con el ambiente. Pero en esos primeros segundos, el enfriamiento es casi imperceptible, mientras la energía remanente aún circula entre los tejidos. A nivel molecular, las enzimas internas comienzan a liberar proteínas que destruyen las estructuras celulares. Este fenómeno, conocido como autólisis, es el inicio del viaje hacia la desintegración total. Paradójicamente, mientras el cuerpo muere, algunas células siguen vivas durante minutos, incluso horas. Células de la piel, del pelo, y ciertas neuronas pueden permanecer activas brevemente, como si se negaran a aceptar la realidad biológica del final. Los estudios forenses han demostrado que, incluso 12 horas después de la muerte, algunas células madre aún pueden dividirse. Esto sugiere que la frontera entre la vida y la muerte no es tan clara como creemos. En cierto modo, morir no es un evento instantáneo, sino un proceso prolongado que involucra miles de microbatallas biológicas. El sentido del tiempo, por su parte, desaparece. Durante los segundos finales de conciencia, el cerebro pierde la capacidad de medir el tiempo lineal. Todo se percibe como una sola experiencia intensa, donde los recuerdos, los sonidos y las sensaciones se mezclan en una sola imagen final. Los investigadores del cerebro han comparado estos últimos segundos con un sueño lúcido extremo. El cerebro crea una realidad interna, una especie de despedida en forma de alucinación organizada, donde cada persona podría experimentar su propio final personalizado. Y mientras todo esto ocurre, el corazón emite un último impulso eléctrico. Es débil, apenas detectable, pero es el último eco de un órgano que luchó hasta el final. En ese instante, la vida se apaga por completo. La ciencia aún no puede explicar qué sucede con la conciencia más allá de ese punto. Algunos científicos creen que todo se desvanece con la muerte neuronal. Otros sostienen que la mente podría ser un fenómeno cuántico capaz de trascender el cuerpo. Lo cierto es que, según la evidencia, el cuerpo humano no muere de golpe. Es un proceso cuidadosamente orquestado donde cada célula cumple su papel final. En apenas unos segundos, la máquina biológica más perfecta jamás creada se apaga con una precisión casi poética, y así, entre un último impulso eléctrico, una última bocanada de aire y un silencio total, el cuerpo completa su ciclo. Lo que ocurre en esos segundos antes de morir no es solo el final, sino la demostración más impresionante de lo que significa estar vivo. Si este video te impactó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos temas que la ciencia explica de una forma sorprendente. Déjame tus comentarios aquí abajo.
Quiero saber qué opinas y qué otros misterios del cuerpo humano te gustaría que expliquemos en próximos videos.